Bienvenidos una vez más a Raíces. Qué bueno tenerte conmigo una vez más. Qué bueno es poder compartir temas de relevancia para la iglesia, temas que tienen que ver con el crecimiento. Raíces, la intención es profundizar las verdades de nuestra fe y nosotros solemos invitar a personas que dominen temas específicos que puedan edificar a la iglesia y tener un desarrollo mejor de la fe, de entender por qué somos lo que somos y dónde están nuestras raíces. Entonces yo tengo hoy el privilegio de compartir con un gran amigo que quiero muchísimo y que es un siervo del Señor que conozco de hace unos años atrás. Y yo le voy a dar a ustedes su biografía. Y yo tuve un pequeño problema con él con la biografía porque la biografía de él para mí representa como 5 o 6 días de su vida, mientras que él ha hecho cientos de cosas. Es un hermano que ha trabajado en la obra desde que yo lo conozco. Lo he visto trabajando siempre con algo, nunca ha estado como sentado en un banco haciendo nada en el tiempo que yo lo conozco, pero para respetarlo y que él me dio esa biografía, yo voy a respetar eso y le voy a compartir a ustedes quién es este joven. Él es Julián Musa. Julián Musa es un líder de grupo pequeño en la Iglesia Cristiana Oasis de Santo Domingo. Él es director ejecutivo de Radio Eternidad, es miembro de la junta directiva del grupo Acción Cristiana, en donde una de sus funciones ha sido representar al movimiento defendiendo la cosmovisión cristiana por los medios de comunicación. Él es un predicador, es teólogo, administrador, es un profesor universitario. Yo le pongo ahí al lado un apologista de la palabra. Está casado con Keila Ramírez y es padre de José Julián. Puedes encontrarlo en Twitter en P. Julián Musa y en su canal de YouTube Julián Musa. Julián, bienvenido a Raíces. Qué bueno tenerte aquí. Muchas gracias, Josías. De verdad que para mí es un placer poder compartir contigo y a través de este programa, de este proyecto que sé que es del Señor para edificar a vidas. Y qué bueno poder tener este tiempo contigo, mi hermano, y que nos conocemos de hace ya un buen tiempo. Conozco tu familia, o sea, tu madre, tus hermanos. Sí. Y para mí es un gozo poder compartir contigo en este día, mi hermano. Sí, y como te dije, te tengo esa quejita porque desde que yo conozco a Julián Musa, yo lo he visto así como a grandes rasgos predicando principalmente, pero siempre trabajando con grupos extranjeros que iban a la República Dominicana. Es decir, Julián siempre ha estado en algo, nunca ha estado vago. Y cuando él me dio su biografía, yo le comenté a él que me sorprendía porque la vi muy resumida y eso me deja ver el corazón de Julián, que es un corazón que lo que busca básicamente no es un mérito, sino glorificar al Señor. Entonces, te agradezco mucho por tu humildad, hermano, y sé que el Señor te usa para su gloria. Entonces, yo he invitado a Julián porque un tema básico en la fe, un tema que es primordial en términos de la fe, es el origen de nuestra fe. Y nuestra fe no viene del aire, nuestra fe no viene de una leyenda, sino que tiene un punto de referencia que es la palabra de Dios. Entonces, vamos a tratar el tema del origen de la palabra de Dios, por qué la palabra de Dios, es decir, por qué la Biblia, quién la escribió, cómo se hizo, es decir, cómo nosotros tenemos este libro en las manos que decimos que es cierto, es decir, la literatura mundial ha sido sumamente prolífera en términos de libros de sabiduría, libros de filosofía, libros que no son tan buenos, pero ha sido prolífera. Es decir, desde que el ser humano comenzó a escribir, a dejar la historia y plasmar el conocimiento, se han creado libros. Entonces nosotros decimos los cristianos que este libro es el libro, que es el libro base para conocer a Dios. Entonces, lo primero que quiero tratar con Julián es, primero, Julián, ¿quién escribió la Biblia? ¿Cómo nos llega esto a nosotros? Es importante para nosotros poder tener respuesta a esa pregunta. Uh-huh. Es bueno ver lo que la Biblia misma dice ella en sí misma. O sea, cuando nosotros vemos, por ejemplo, un texto de 2 Timoteo 3:16, vemos que dice que toda la escritura es inspirada por Dios.
La Biblia misma testifica de que proviene de Dios. O sea, la palabra griega que se utiliza para inspiración puede traducirse literalmente como exhalada por Dios. O sea, Dios ha supervisado, ha inspirado cada palabra de las Escrituras. Dios es el autor principal de la Biblia. Eso es algo que de plano debemos de verlo. Ahora bien, la pregunta surge y mucha gente dice, bueno, pero fueron hombres que escribieron. Sí, claro que sí. La Biblia, Dios usó hombres, autores humanos, y a través de ellos, pues, fue plasmada la Biblia. Nosotros tenemos textos, por ejemplo, como segunda de Pedro 1, del 20 al 21, que nos dice, pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de las Escrituras es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Ok, entonces partiendo de eso, Julián, tú lo que estás diciendo es que el origen de todo es Dios y que el ser humano es básicamente un instrumento. Exactamente, o sea, Dios usó a autores humanos, los guió a ellos, o sea, para escribir las diversas cartas y libros que conforman la Biblia. Pero es muy interesante, Josías, y todos los que están compartiendo este programa, ver que Dios usó Dios no usó a los escritores de la Biblia como si fueran robots. No, sino que eran mensajeros de él. O sea, Dios usó la personalidad, usó la inteligencia, la capacidad de cada uno de los escritores de la Biblia para comunicar su palabra. Estamos hablando de personas que eran normales, pero Dios los usó de una manera fuera de lo normal. Y esa participación humana en las escrituras es tan distintiva que por eso vemos que la Biblia contiene muchos tipos de estilos diferentes de literatura. O sea, en la Biblia podemos ver poesía, historia, códigos legales, cartas personales, revelación apocalíptica, drama, refranes populares de la época que fueron incluidos en la Biblia, del conocimiento que ellos tenían. La diversidad de estos autores es algo impresionante. Dios usó reyes, pastores, utilizó médicos, agricultores, profetas, sacerdotes, personas paganas, aristócratas. O sea, las personalidades de los escritores y sus habilidades fueron utilizadas a plenitud para la Biblia. Entonces, en síntesis, la Biblia fue escrita por Dios. De la manera que acabo de explicar. Perfecto. Pero entonces esa inspiración se pudiera interpretar de muchas cosas porque no es tangible. Es decir, yo no puedo decir una inspiración, si nos vamos, por ejemplo, al modelo griego, es las famosas musas que inspiraban entonces a Zeus a hacer cosas, ¿no? Que son estas jóvenes que están bailando. Así que no es ese tipo. O algún tipo de trance mental donde una persona entra como se le pone los ojos como vidriosos y entra como un estado catatónico. ¿Es algo similar o cómo es que Dios inspira entonces esta escritura de la palabra? Ok, eso es una buena pregunta, porque ellos no entraron en un trance, no fue de esa manera, no fue una posesión que de repente ellos eran Dios mismo, no, sino que es como una especie de iluminación, es una especie de guianza, es una especie, el Espíritu Santo de Dios, pues ponía en ellos aquellas cosas que Dios quería que fueran plasmadas en las escrituras sin quitar el intelecto de la persona, sin alterar la personalidad de ellos. Era como una especie de iluminación, de guianza del Espíritu Santo. Como una inquietud, como si fuera una chispa. Podemos decir, se pudiera decir, está más vinculado como a eso, exacto, como un sentir, como un mover, como una guianza a estas personas. O sea, cuando se habla de inspiración, se habla de exhalar. Exhalar lo podemos relacionar, por ejemplo, con los gases
el vapor sube y el gas se esparce, o sea, como como cuando tú respiras y exhalas, o sea, Ok, lo que hubo fue como una influencia directa en ok, estas personas para ellos, pues, escribir aquellas cosas que Dios quería que ellos escribieran. ok. Entonces, cuando vemos esa realidad, entonces el elemento místico sale de la ecuación, porque como te planteé, cuando la gente asume esa famosa inspiración, asume como ese estado tipo nirvánico, digamos, ¿no? En donde la persona tiene como un momento como que pierde como que sale esa persona y entra algo, y no fue así, fue No, esa chispa, ese deseo que Dios puso en la persona, y tomando en consideración de que parte importante de la Biblia es descriptiva, es decir, parte importante es narración, como es el caso de los libros históricos y demás. Entonces, es también tomar en cuenta los elementos dentro de esa historia que está poniendo en juego, ¿cierto? sí, exacto, exacto, exacto. O sea, nosotros vemos que dentro de los diferentes tipos de literatura que la Biblia tiene y las diferentes, cuando uno ve, por ejemplo, los libros históricos, para utilizar, vamos a usar un ejemplo específico de alguien que definitivamente fue una persona que para plasmar sus escritos, la manera como Dios lo usó fue a través de la investigación. Nosotros podemos ver a un Lucas en el Nuevo Testamento cómo él expresa que él investigó aquellas cosas de las cuales fueron plasmadas. Sí, El es cierto. medio de influencia del Espíritu Santo, de la manera como Dios usa a Lucas en ese sentido para plasmar, por ejemplo, el libro de los Hechos, que vemos que en el Nuevo Testamento es un libro que presenta la historia de la iglesia, es a través de la investigación. Correcto. Pero Dios no sale de ahí, o sea, cada paso de investigación que Lucas dio fue inspirado por el Espíritu Santo. Y Perfecto. así podemos ver también esos libros narrativos del Antiguo Testamento donde se nos plasman historia de reyes y demás, cómo tuvo que haber una investigación sobre eso, cómo tuvo que haber experiencias vividas con eso también, y fueron formas como Dios usó a aquellos que escribieron ese tipo de escritos de esa manera. O sea, a diferencia quizás de los aspectos ya proféticos, donde la manera fue de otra forma, o sea, fue producto de la revelación que Dios mismo daba a estos profetas, y ellos pues escribían conforme a lo que Dios les revelaba. O sea, que vemos una especie de multiformidad en la manera, pero todos tenían un elemento común, y era lo que el apóstol Pedro destaca, que hubo una inspiración del Espíritu Santo. O sea, no fue un mero escribir por escribir, no fue tampoco un trance, sino fue una influencia directa del Espíritu Santo a su corazón, a su ser interior, donde había una motivación, donde había una inclinación hacia hacer aquellas cosas que Dios quería que hiciera. Entonces, ya que tenemos la idea de la escritura como tal, del texto como tal, sin embargo, está la otra pregunta que está muy vinculada al texto, es decir, ¿cómo entonces yo confirmo que es un libro divino? Porque a través de la historia hemos visto grandes obras literarias que aluden a la divinidad. Por ejemplo, tenemos a los egipcios con el libro de los muertos, tenemos a los musulmanes que asumen que el Corán es un libro divino. Entonces, ¿cómo nosotros podemos confirmar que efectivamente este libro es un libro divino? Sí, nosotros para confirmar eso, aparte de lo que ya comentábamos y vimos cómo la Biblia fue escrita, podemos decirlo así, ya de la manera como hablábamos, por Dios. Para nosotros responder esa pregunta, nosotros tenemos que ver evidencias internas y evidencias externas sobre las escrituras. Hay que analizarlo para poder
entender el por qué nosotros podemos decir que la Biblia es un libro, es el libro de Dios y es un libro divino, como la pregunta que hace. O sea, dentro de las evidencias internas, que son aquellas que tienen que ver con la misma Biblia, una de las primeras evidencias que podemos ver es la unidad que la Biblia tiene. O sea, nosotros estamos hablando de, a diferencia, por ejemplo, del Corán, estamos hablando de un libro que fue escrito en un periodo de 1500 años, donde sus escritores venían de 3 continentes diferentes. Okay. Estamos hablando también de que fue escrita en 3 idiomas diferentes, el Antiguo Testamento, en hebreo y también en arameo, y el Nuevo Testamento escrito en el griego koineo, el griego popular de la época. Más de 40 autores diferentes, de diferentes condiciones sociales, un libro que mantiene una coherencia en todo lo que plasma, hay una unidad que vemos en la Biblia, a diferencia del Corán, por ejemplo, por mencionarte uno de los libros religiosos más famosos, que estamos hablando de que fue revelado a una sola persona, y en un periodo de aproximadamente menos de 50 años, ya estaba establecido. Vemos una gran diferencia en cómo es posible que más de 40 autores diferentes, de diferentes lugares, pues haya una unidad, haya un mensaje coherente del que la Biblia nos muestra. Entonces, tú lo estás diciendo entonces que con esa prueba, cuando tú ves, la Biblia no es un libro entonces, son varios libros, son 66 libros en este caso. Entonces, lo que estás poniendo como punto de evidencia es como 66 libros, no hay una desconexión entre esos 66 libros a través de 1500 años. Entonces, lo que me está diciendo es que la prueba de la divinidad tiene que ver con que más de 40 autores, 1500 años, 3 idiomas, 3 continentes, y es el mismo tema que se va desarrollando sin ningún tipo de pico que me diga a mí, bueno, aquí no, aquí está mal y aquí está bien. Eso no se da en la Biblia. Eso no se da en la Biblia. Entonces, dentro de esas evidencias internas, también debemos de resaltar, Josías, el tema de las profecías. Yo creo que ese es un punto muy importante que le da esa fuerza que la Biblia tiene como palabra de Dios. O sea, estamos hablando de que la Biblia tiene cientos de profecías detalladas de naciones particulares, como es el caso de Israel, el futuro de ciertas ciudades, el futuro de la humanidad en sí. O sea, profecías que tienen que ver con la venida del Mesías. O sea, nosotros vemos cómo en el Antiguo Testamento hay aproximadamente como 300 profecías o más de 300 profecías que se cumplieron en la persona de Jesucristo. O sea, nosotros vemos cómo esas profecías fueron certeras con el tema de la primera venida de nuestro Señor a la tierra. Nosotros vemos también que, a diferencia, por ejemplo, de profecías que supuestamente hay personas que han dado, hay libros que han establecido, apareció una vez un tal Nostradamus u otras personas hablando de supuestas profecías. Las profecías bíblicas son extremadamente detalladas, o sea, son muy detalladas, y aparte de detallada, ha sido muy certera. Nosotros, al ver la Biblia y ver el cumplimiento de sus profecías, podemos asegurar de que es un libro de origen divino. Es un libro que sus profecías también tienen que ver incluso con el tiempo actual que nosotros estamos viviendo, donde vemos el cumplimiento de eso. No hay otro tipo de libro religioso con el alcance y tipo de profecía predictiva
que contiene la Biblia. Yo creo que eso es una evidencia, hablándote en esta primera etapa de las evidencias internas, porque me gustaría compartir contigo también evidencias externas. Pero yo creo que esa es una evidencia muy contundente que le da un peso fuerte a las Sagradas Escrituras, el tema de las profecías. Pero tomando en consideración eso que tú dices de la profecía, porque la profecía, sin duda alguna, la profecía visionaria implica evidentemente un rango de tiempo, porque yo pudiera decir, bueno, quizás, por ejemplo, Isaías profetiza sobre Jesús, sobre cómo Jesús iba a nacer, que iba a nacer de una virgen y demás. Yo pudiera decir, argumentando que eso no es cierto, que María leyó esa profecía, dijo, bueno, yo soy virgen, estoy en Belén, yo puedo ser, es decir, mi hijo yo lo puedo llamar Salvador y entonces ya ahí se cumple la profecía. Es decir, que se pudiera hasta manipular esa información ya que estaba previamente escrita. No es posible porque hablando de ese mismo tema que tú presentas, de la persona de Jesús, vemos cómo la Biblia habla de su nacimiento, pero la Biblia habla también de su muerte, pero la Biblia habla también de su resurrección. Pero la Biblia en el Antiguo Testamento habla de cosas tan triviales para nosotros, como que Jesús iba a entrar montado en un burro, cuando entró a Jerusalén. O sea, cierto, hay un sinnúmero de detalles que hacen que este tipo de mentalidad que muchos pudieran traer en algún momento determinado se caiga, porque el tema de los detalles la profecía sobre la persona de Jesús es muy rica en detalles. En detalles sobre el Mesías. O sea, y cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, al tema de la resurrección del Mesías, la resurrección hoy por hoy y eso es una evidencia externa, hoy por hoy es un hecho histórico. O sea, la resurrección de Cristo es un hecho histórico, es un hecho que incluso el cuerpo de Jesús no apareció ni va a aparecer, porque sabemos que resucitó. Es un hecho que fue comentado también por historiadores de la época. Hay un sinnúmero de evidencias que muestran que Jesús resucitó, y tanto interna como externa. Y eso fue una profecía dada en la antigüedad antes de que Jesús apareciera en escena. O sea, lo que quiero referirme en esta parte es los detalles. El tema de los detalles es muy interesante nosotros ver cómo las profecías sobre la persona de Jesús tratan muchos detalles que no es posible que todas las piezas se hubiesen armado de una manera tal que fuera manipulada la profecía. Es decir, estoy diciendo que el margen de error para hacer coincidir todos los detalles de Jesús y su persona es prácticamente imposible que eso se dé. Es decir, son tantas cosas, porque yo pudiera tomar el ejemplo de María y el nacimiento, pero después de María, como tú mencionas, hay otros detalles que para coordinarlos tú requieres de una precisión y de un cero margen de error. Eso es lo que tú me estás diciendo, ¿cierto? Exacto, exactamente. Totalmente de acuerdo con lo que tú acabas de decir. O sea, eso es lo que quiero dejar dicho en esa parte. Pero también, Josías, hay otras evidencias externas que son importantes que nosotros podamos ver. La Biblia, la parte de lo que tiene que ver con la historicidad de la Biblia. La Biblia detalla eventos históricos. Su veracidad y precisión son sujetos de verificación a través de documentos históricos, a través de evidencias arqueológicas, que hoy por hoy ha sido un medio de confirmación sobre revelaciones que la misma Biblia ha dado. También podemos ver los relatos históricos de la Biblia, lo exacto que son, lo verdadero que son, lo que tiene que ver con... Mira, eso es tan interesante que la arqueología y los manuscritos que apoyan la Biblia hacen que este sea el libro mejor documentado de aquellos libros pertenecientes al mundo antiguo. O sea,
Explica eso, por favor. Lo que quiero dejar dicho con eso es que vemos que en la Biblia la exactitud de los eventos históricamente verificables, lo que tiene que ver con los temas que la Biblia presenta. Nosotros vemos, por ejemplo, que la Biblia nos habla de relatos de aquel imperio egipcio antiguo, pues arqueológicamente eso ha sido confirmado, de que ese fue un imperio real, los egipcios fueron un imperio real, y que el poder que tuvieron en una época determinada, la arqueología muestra eso. Nosotros podemos ver cómo también la arqueología ha descubierto de que los hititas, por ejemplo, una civilización antigua, sí fue verdad que existieron los hititas, sí fue verdad que hubo una civilización que eran ellos. O sea, vemos cómo lo que tiene que ver con personajes tan prominentes en la época de Cristo como Poncio Pilato, Herodes el Grande, o sea, hay registros históricos que hablan de que estos personajes existieron, lo que fue la Babilonia, lo que fue un personaje como Nabucodonosor, o sea, también lo que tiene que ver con la existencia de una ciudad como Jericó que hubo en la antigüedad. O sea, hay un sinnúmero de datos arqueológicos que nos muestran de que efectivamente el contexto de desarrollo donde la Biblia, que nos expresa la Biblia, fue real. O sea, no es un invento. Sí, no son leyendas. No son leyendas, exactamente. O sea, hay una confirmación. Nosotros podemos ver en ese sentido, hablando de evidencias externas, cómo vemos cómo esos nombres pues salen a relucir de esos personajes a través de la misma historia. Entonces, eso es una evidencia que es muy valiosa, que es muy interesante, y que, por ejemplo, el tema del diluvio universal. Hasta otras culturas reconocen la existencia de un diluvio. Sí, es cierto. Un diluvio universal, perdón. Y eso no es un invento. O sea, el diluvio universal forma parte, otras culturas hablan de que eso se dio en una ocasión en la humanidad. O sea, la historicidad de la Biblia es una evidencia externa que le da mucha fuerza. Y ahora que tú dices eso, Julián, es importante que hagamos énfasis en la parte de la historicidad, porque usualmente cuando vemos el tema de la palabra de la Biblia, no la vemos dentro del contexto de la historia universal. Y como no siempre ubicamos los personajes con la historia, por ejemplo, tomando en consideración esta famosa historia de los espartanos y los 300, el rey Artajerjes, que es el de la reina Esther, es el rey el cual venció en ese momento a los espartanos. Es decir, cuando uno va viendo cómo ubicando esos elementos históricos de la historia universal con la Biblia, se da cuenta de cómo la Biblia efectivamente es cierta. Es decir, no se está inventando, no está buscándole no es una mitología que se está creando, sino que literalmente cuando uno va buscando historia universal e historia bíblica, se da cuenta de que van a la par y que no es algo inventado. Exacto. Y por ejemplo, cuando la Biblia te habla de que nosotros venimos de un hombre y una mujer, cuando habla del relato de Adán y Eva, sí, pues la ciencia recientemente también ha tenido que reconocer, aunque ellos le llaman el Adán y Eva prehistórico, de que todos venimos de una sola línea. O sea, todos venimos de una sola línea. Hubo un momento en la historia donde nuestros antepasados, el antepasado mío y el antepasado tuyo, o sea, estamos hablando de tiempos atrás, fueron hermanos en un momento determinado de la historia. Todos venimos de una fuente común, y eso habla, la Biblia nos muestra que nosotros venimos Dios crea dos personas, Adán y Eva, y de ahí pues viene todo lo que es el linaje de la raza humana. Entonces, otro de los argumentos que es contundente también para nosotros entender que la Biblia es de origen divino, es el tema del
del testimonio de los mártires. Yo creo que eso es muy importante porque, por ejemplo, hablando de los apóstoles y hablando del desarrollo de la iglesia y los primeros cristianos, vemos cómo ellos estuvieron dispuestos a dar su vida de manera muy cruel, morían por lo que creían. Lo único que los salvaba a ellos de no morir era negar la creencia que tenían. Okay. Nadie está dispuesto a morir por una mentira. O sea, la gente, los primeros creyentes hablaban con una certeza sobre el tema de la resurrección, por ejemplo, del Señor, que es un tema céntrico dentro de la fe cristiana. Y vemos cómo incluso la misma Biblia nos habla de que Jesús se le apareció como a 500 personas. Eso lo vemos en 1 Corintios 15:6. O sea, estamos viendo que estos hombres no tenían temor, morían por lo que creían. El Imperio Romano mató muchísimos cristianos. Cómo esta gente moría, cómo esta gente no utilizaba la violencia contra su prójimo, cómo esta gente vivía bajo unos preceptos morales demasiado altos, que eran confrontados y eran asesinados brutalmente, y ellos morían creyendo en que lo que decía, creyendo en su fe, en la revelación que había sido dada a través de las Escrituras. Y eso es una evidencia que considero muy importante. Otra cosa, y ya para en mi parte, ¿verdad?, cerrar lo que tiene que ver con esta pregunta, como evidencia externa, está también la indestructibilidad de la Biblia. O sea, eso ha sido... O sea, es una palabra dominguera. Dilo otra vez, al paso y con calma. Bueno, indestructibilidad, o sea, que es indestructible. Indestructible, los indestructibles, como tipo, parece como una película, ¿verdad? Sí, pero sí, como eso, sí, como película, sí. De la Biblia, a causa de lo que ha sido, o sea, la Biblia siempre ha sido presentada como palabra de Dios. ¿Y cuántos enemigos no ha tenido la Biblia? Desde los grandes emperadores romanos, que quisieron eliminarla de la antigüedad, pasando por dictadores comunistas también. ¿Cuánta gente no ha querido eliminar la Biblia? Y hoy por hoy la Biblia sigue siendo el libro más ampliamente publicado del mundo. O sea, nosotros tenemos en la Biblia un bestseller por excelencia. Entonces, ¿cuánta sangre costó? Por ejemplo, la Biblia llegó a un punto donde era vista como si fuera la droga hoy día. O sea, ¿en qué sentido? Se contrabandeaba. Era contrabandeada, era ilegal usted tener la Biblia en su idioma, en el idioma de su nación, en el idioma propio. O sea, los reformadores, ¿cuántos reformadores no fueron asesinados producto de llevar la Biblia en el idioma de las personas? Las prohibiciones que había, o sea, era totalmente ilegal. Por eso hago la comparación con el tema de como la droga de hoy día, o sea, en ese sentido, o sea, porque era ilegal, eran contrabandeadas, la gente se ponía en peligro. O sea, cuando uno se pone a analizar, es un milagro que nosotros tengamos ese libro. Que hoy día tengamos ese libro, es un milagro. Claro. ¿Pero por qué? Porque esa es la revelación especial de Dios, y Dios se ha revelado al mundo de una manera, o sea, se ha mostrado de una manera, digamos, especial a través de las Sagradas Escrituras. Y como Dios es el autor de la Biblia, por eso es que la Biblia nunca va a desaparecer. Todo el que ha apostado con la desaparición de la Biblia ha quedado fracasado, porque no es posible. Mientras el mundo este mundo exista, la Biblia siempre va a existir. Wow, y eso es interesante. Tremendo. Entonces, mira, algo interesante que tú acabas de mencionar con el tema de la Biblia y el famoso contrabando que hubo. Recuerdo un testimonio que había escuchado de una dama que la había en el tiempo de la Guerra Fría y el tema del muro de Berlín y demás. Ella parece que lograba escabullirse a través de las dos Alemanias. Entonces, para predicar. Entonces, al parecer,
ella apretaba tanto la Biblia que en la Biblia quedaron como los dedos marcados. Y esa Biblia fue pasada de generación en generación, de cómo aún en los momentos más difíciles la Biblia ha logrado sobrevivir a esa indestructibilidad que tú acabas de mencionar. Tremendo. Sí. Entonces, ahora, ¿cuántas Biblias existen en la actualidad, Julián? Porque Biblia, hay varios tipos, hay muchas referencias. Entonces, ¿cuántas Biblias existen en la actualidad? Bueno, en ese sentido, vamos a partir de que la Biblia ha sido traducida a más de 2.500 idiomas. O sea, que estamos hablando de que hay, y dentro de esos mismos, digamos, de esos mismos idiomas, hay versiones diferentes. O sea, que estamos hablando de que hay muchos tipos, muchas versiones, muchas traducciones y versiones de la Biblia. Traducciones es a llevarla al idioma de la gente, y versiones tiene que ver con, digamos, tiene que ver con el tipo, cuando hablamos de versiones, para poner un ejemplo, en español yo creo que así lo puedo explicar mejor. Sí. En español tenemos la Reina Valera. Sí, que es como la clásica, ¿no? Esa es clásica. Esa es considerada, es una Biblia textual, es una Biblia que, digamos, cuando fue traducida, cuando fue creada, estamos hablando de muchos, estamos hablando al principio, de muchos años atrás, aunque claro, después de eso se han dado revisiones y demás, vemos que es una Biblia que es considerada una Biblia textual. Es una Biblia textual porque es traducida tomando en cuenta los textos, digamos, los idiomas, porque no existe ninguna Biblia original, por decirlo así. No existe ningún manuscrito original al día de hoy, pero sí lo que ha sido el lenguaje original, eso sí se toma. Entonces, esta viene siendo una Biblia más de forma literal, porque vemos que toma las palabras la traduce de manera exacta. Nosotros tenemos otras versiones de la Biblia en español, como la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, que entran dentro de un rango digamos, son de equivalencias dinámicas o funcionales, porque no es tanto traducir la palabra de manera exacta, sino que preserva las ideas, trata de preservar las ideas. Entonces, en ese sentido, podemos clasificarlas de dos formas: de equivalencia literal o formal, o de equivalencia dinámica o funcional. O sea, es decir, para poder quizás ampliar, es que en una Biblia tipo Reina Valera, lo que está diciendo que si fuésemos a traducir en inglés, I love you, diciendo yo te amo. Eso sería como la traducción literal. Mientras que la dinámica tendría que ver, bueno, ese I love you fue en un contexto de hermandad, entonces se traduciría los hermanos se quieren, para poner algo más o menos similar, es decir, que no se va a la literalidad de la palabra como tal, sino que se va al contexto y a la idea para que la gente lo entienda más fácil. Por ahí que va la situación. Excelente ejemplo. Yo creo que ahí tú lo explicaste sumamente bien. Y sí, o sea, nosotros en ese sentido, eso es lo que hay. Lo bueno de todo esto es que nosotros podemos estar convencidos de que las traducciones y versiones que tenemos, gracias al Señor, pues cuentan con esa confiabilidad que nos permite a nosotros estar expuestos y estar expuestos a esa verdad que ha sido revelada por el Señor, y no tener una especie de desconfianza. O sea, nosotros podemos estar convencidos de esa realidad. Hay otras, por ejemplo, la Biblia de los Testigos de Jehová, que es una Biblia totalmente adulterada, para ponerle un ejemplo. ¿Por qué decimos tajantemente que es adulterada?
la Biblia Traducción del Nuevo Mundo, de los Testigos de Jehová, por ejemplo, no tienen, no te dan un aval de dónde viene esa traducción, quiénes la hicieron esa traducción. Okay. O sea, todo eso queda en un misterio. Okay. Y cuando la Biblia de los testigos es analizada, vemos que hubo una alteración intencional de quitar a la persona de Jesús de todos aquellos textos que lo avalan a él como el Hijo de Dios, como Dios mismo. O sea, no como el Hijo de Dios, sino como Dios. Exactamente. Esto lo vemos en las Biblias por ejemplo, de los testigos de Jehová. Es importante hacer una aclaración ahí, Julián, porque ahorita mencionaste que no existen los originales. Entonces, es importante aclarar que el original como tal es para nosotros, es la primera transcripción que hubo de ese libro. Lo que hay son copias de eso que se tradujo. Es decir, ahora mismo no tenemos el libro que escribió Lucas. Digamos que Primera de Lucas, para poner un título, ¿no? Es decir, el Evangelio de San Lucas, lo que escribió Lucas como tal, no lo tenemos y por eso no tenemos el original. Pero sí tenemos la copia que es prácticamente exacta a ese original que realmente tuvimos. Entonces, es decir, no es que entre el original que escribió Lucas y el que tenemos ahora hay una diferencia amplia, que es lo que tú estás planteando con respecto de la Biblia de los Testigos de Jehová. Cuando comparamos el texto traducido de la Biblia de los Testigos de Jehová, cuando lo comparamos con lo que sería el equivalente al original para nosotros, hay diferencias marcadas, en este caso específico, como tú mencionas, que tratan de modificar la divinidad de Jesús y ponerla en un plano inferior, en este caso, a Dios, porque ellos asumen que Jesús, aunque es una divinidad, no tiene el mismo rango de Dios Padre, ¿cierto? Exacto. Y por ejemplo, para eso, una metodología que es muy utilizada y fue utilizada desde muchos años atrás es lo que se conoce como la crítica textual. O sea, la crítica textual es una metodología que ha sido usada para poder apegarnos lo más posible al original. Por ejemplo, del Nuevo Testamento existen miles de manuscritos. Entonces, ¿qué hace la crítica textual? Porque por eso es que no tenemos los originales como tal, porque eran manuscritos. Entonces, se deterioran. O sea, estamos hablando de que fueron escritos en papiro o en pergaminos y el tiempo pues borró ese tipo de material y por eso o se han perdido o se han destruido. Entonces, la crítica textual permite que, por ejemplo, por decir algo, si encontramos 100 manuscritos del Evangelio de Lucas, entonces la crítica textual agarra los 100 manuscritos y lo va analizando y si de esos 100 manuscritos, por ejemplo, 90 tienen una palabra que es muy común y los otros, por alguna razón, no se ve esa palabra, entonces, evidentemente, como aparece en la mayoría, pues entonces eso es tomado como parte de los escritos originales. O sea, esa es la bendición de la crítica textual, que permite que se haga el análisis, se haga comparación con los manuscritos disponibles, con tal de llegar al original. Ahora mismo los textos críticos que son más respetados en la actualidad son la Biblia hebraica, la Biblia hebraica Stuttgartensia, algo así, de 1977 para el Antiguo Testamento hebreo, y el de las Sociedades Bíblicas Unidas o los digamos, análisis hechos por Bernhard Nexle y luego por Kurt Aland para el Nuevo Testamento en griego. O sea, son de los textos críticos más avalados, que ha sido resultado de esto que explicaba, de la crítica textual, de ese análisis, de ver muchos manuscritos e ir a través de esta tremenda metodología, pues apegarse lo más posible
a los originales. Y es importante que tú, que haciendo énfasis también en esto, en que la Biblia tiene la ventaja de que, es decir, basado en lo que tú estás diciendo, en la medida que haya mayor cantidad de copias es mejor, porque yo puedo entonces comparar si las copias son iguales o diferentes. En la medida que haya más espacio de diferencia, es menos válido el libro que yo quiero decir que existe. Entonces, Exacto. si no mal recuerdo, la Biblia es el libro que tiene mayor nivel de copias antiguas. Y si ponemos en comparación, Claro. por ejemplo, la Ilíada de Platón, que es un poema clásico que todo el mundo confirma que fue Platón que lo escribió, el margen de tiempo que existe entre el original y la copia son 1200 años. Es decir, que en 1200 años se pudo haber cambiado tantas cosas que probablemente el mismo Aquiles no era Aquiles, quizás se llamaba Juan. Es decir, mientras que en la Biblia el rango de tiempo que existe entre el original y la copia son como 30, 20 años. Es decir, que para que haya un error es más difícil porque fue más rápido que se escribió y hay mucho más copias del texto original que entonces avalan el original. ¿Cierto? Exacto. Y cuando tú, por ejemplo, miras la cantidad de manuscritos del Nuevo Testamento, eso es impresionante. O sea, la cantidad en el Nuevo Testamento, estamos hablando de miles de manuscritos que se tienen. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, pasa algo bien interesante. Y es que con descubrimientos relativamente, digamos, recientes, por ejemplo, el hallazgo de los manuscritos de los rollos del Mar Muerto, sí, que estaba en la cueva de Qumran. Sí. Se ha confirmado a través de eso que los libros en hebreo de la Biblia fueron meticulosamente copiados, ya que uno de los códices o digamos manuscritos más antiguos fue escrito en el año 1008 después de Cristo, o sea, fue conservado, perdón, este códice, una de las copias más antiguas, apareció aproximadamente, está conservada 1008 después de Cristo, más o menos. Okay. Y cuando se compara con los manuscritos del Mar Muerto, que fueron los que fueron encontrados, tenían un promedio de tiempo del 250 antes de Cristo y el 50 después de Cristo. Y al verlos y al revisarlo y a compararlo, fundamentalmente es el mismo texto en hebreo. O sea, estamos hablando de que, y cuando es comparado con las versiones que nosotros tenemos actualmente, pues también vemos esa fidelidad de los escritos del Antiguo Testamento. O sea, pero que sí, es importante resaltar que hay diferencias, pero las diferencias que hay son, por ejemplo, que en uno dice papá y en otro dice padre. Es decir, que no es que cambia la esencia de lo que se está escrito, sino que usan terminologías distintas para decir lo mismo, ¿cierto? Exactamente. Perfecto. Entonces, Julián, partiendo de eso, entonces, ¿cómo debemos interpretar la Biblia como un libro histórico o un conjunto de historias mitológicas que dan un buen mensaje a la humanidad? Ya que hemos hablado ya hasta la necesidad de eso, pero ¿cómo debemos tomarlo entonces? Porque independientemente de eso está el factor de la fe, de que evidentemente un mortal como yo no se va a poner acá buscando originales. Es decir, una persona mortal así como yo, lo que va a ver el libro y bueno, son leyendas porque veo a un Dios interviniendo y demás. Entonces, ¿cómo debemos yo verlo? ¿Cómo yo puedo ver este mensaje para la humanidad? La Biblia revela un plan, el plan eterno de Dios para redimir a la humanidad caída. O sea que nosotros vemos ahí ya de antemano que hay un plan trazado en la Biblia. Eso es importante verlo para estar claro y tumbar las ideas que incluso lamentablemente he escuchado a teólogos liberales decir que la Biblia está cargada de mitología. O sea, personas ya supuestamente cristianas, supuestamente evangélicos, que descalifican y llevan a la Biblia a ese plan. Algo totalmente absurdo, y voy a seguir explicando por qué. O sea, aparte de que hay un plan revelado,
un plan trazado, eso evidentemente nos muestra de que no puede ser un cuento. Okay. Eso es por un lado. Si cuando se hace un esfuerzo sincero, sin prejuicios, de examinar los hechos, con toda seguridad uno va a poder encontrar que, aparte de que la Biblia tiene el sello de Dios, vemos que ese Dios que creó todas las cosas también nos ha dado la Biblia. Nosotros podemos, a través de un análisis honesto y sincero, ver que la Biblia tiene un contexto histórico. Okay. Y eso es un buen punto. O sea, la mitología no tiene un contexto histórico. Los protagonistas de la Biblia son reales. Correcto. La mitología no tiene personajes reales. La Biblia habla de lugares verificables, de acontecimientos que sucedieron, que coincide con naciones, incluyendo no solamente a Israel, sino civilizaciones como los egipcios, los persas, los babilónicos, los hititas que mencioné anteriormente, el mismo Imperio Romano. Los sucesos se llevaron en áreas geográficas. Podemos ver áreas detalladas como Siria, Canaán, Egipto, Mesopotamia. O sea, la Biblia también nos habla a nosotros y confirma ciencias tales como la biología, la geología, la astronomía, la arqueología. Claro, la Biblia no es un libro de ciencia, pero sí porque la Biblia presenta los hechos de una manera fenomenológica, o sea, desde una perspectiva de la observación de los que escribieron. Entonces, es decir, que yo no debo tomar la Biblia para demostrar la gravedad. No puedo tomar la Biblia para demostrar la gravedad, pero sí yo puedo ver en la Biblia la gravedad. ¿Por qué yo puedo ver en la Biblia la gravedad? Yo puedo ver en la Biblia la gravedad porque estoy viendo que estoy viendo cómo Dios, cómo nosotros existimos en un lugar que se llama Tierra, que cuando nosotros vemos el planeta y lo examinamos desde una óptica, digamos, desde la astronomía, nosotros vemos que nosotros deberíamos, supuestamente, nosotros estamos, cuando uno lo ve, el planeta, nosotros estamos así, o sea, nosotros es así que nosotros andamos. Yo no sé si me doy a entender. Sí. Pero nosotros estamos así. Entonces, hay una gravedad que nos tiene a nosotros ahí agarrados a nosotros. Exactamente. Hay una fuerza que existe, sí, tiene lógica verlo en la Biblia, pero no es el punto de referencia a la Biblia. Toda esa agua del mar debería de irse al infinito. Exactamente. Vaciarse los mares. Sí. O un avión cuando va dando la vuelta debe salir al espacio porque se está dando la vuelta. Exacto. O sea, hay países que literalmente, viendo el planeta como tal, quedan debajo de nosotros. Entonces, sí, es cierto. Entonces, ahí uno se da cuenta de que efectivamente, pues fenomenológicamente, pues uno ve cómo aspectos de la ley de la física, la astronomía y todo lo que tiene que ver con eso, pues se cumple. Entonces, contrario a la mitología, la Biblia está escrita como historia. Mencionaba a Lucas anteriormente, de cómo Lucas hizo su investigación, por ejemplo. La Biblia contiene un increíble número de profecías que se han cumplido, que eso también yo hablaba anteriormente, y eso también tumba el aspecto de que la mitología, los ateos les gusta mucho atacar, o los agnósticos también, atacar a los creyentes diciendo que es un libro mitológico, pero muchas veces cuando no se tiene este tipo de entendimiento, de ver cómo la Biblia para nada es mitología, para nada es mitológico, pues mucha gente lamentablemente sucumbe hacia esos ataques que son totalmente infundados. O sea, la Biblia no es mitología. Okay. Lo que tú mencionabas de la Ilíada, la Odisea, eso sí, pero hablar de la Biblia, no. Entonces, partiendo de eso, porque hasta ahora lo que hemos demostrado es que la Biblia es un libro cierto, la Biblia es un libro histórico, es decir, hemos demostrado eso. Pero
cómo funciona la Biblia en la vida de la persona que lee. Porque lo que tú me acabas de decir es un libro que es comprobable, que es verificable, y eso es bueno. Pero, ¿cómo ahora la Biblia tiene esa funcionalidad en mi vida, en mi persona? Esa es una pregunta tremenda y también es parte de la respuesta del anterior, porque lo que hace la Biblia en el corazón de la gente, eso también tumba el concepto de que es algo mitológico. O sea, porque la Biblia, como el Señor dijo, mis palabras son verdad y son vida. O sea, estamos hablando de que no son palabras simplemente que van al intelecto, sino que son palabras que van más allá. Son palabras que van al corazón de la gente, a nuestro ser interior. Y hay textos de la palabra que creo que son muy importantes para responder esa pregunta. Por ejemplo, cuando uno ve Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la Biblia examina nuestro ser interior. La Biblia hace que vayamos a la reflexión. La Biblia confronta el ego. La Biblia hace que nosotros podamos, nos lleva a esa confrontación existencial, esa confrontación personal. También otra cosa importantísima de cómo y para mí lo más importante de todo esto, es que por medio de la Biblia es que se efectúa el milagro más grande que puede sucederle a una persona, que es el nuevo nacimiento. Wow. O sea, nacer de nuevo, eso que es tan distintivo de la fe cristiana. Por ejemplo, todas las religiones del mundo te hablan de que tú tienes que hacer cosas para ganarte el favor de Dios. La Biblia te habla de que es imposible de que tú puedas agradar a Dios a menos que tú aceptes el rescate que Él mismo hace por ti y que Él mismo forme parte de tu vida y Él mismo te dirija y te ayude a uno vivir no por las fuerzas de uno, sino por la obra del Espíritu Santo en nosotros, que es lo que Cristo llamó el nuevo nacimiento, lo que la Biblia le llama también la regeneración, donde Dios nos da de su naturaleza divina y el Espíritu Santo forma parte de nosotros y transforma nuestros corazones en una obra que es progresiva llamada la santificación. Y ese espíritu en nosotros es que va formando ese carácter y ese estilo de vida que a Dios le agrada. Y cuando nosotros vemos un texto como 1 de Pedro 1:23, dice, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. O sea, la Biblia es el medio que Dios usa, el mensaje de la Biblia es el medio que Dios usa para salvar al pecador, para transformar al pecador, para hacerlo parte de la familia de la fe, para que el pecador se convierta en una nueva criatura. Entonces, y para mí eso es lo más impactante. La Biblia también nos da a nosotros sabiduría. La Biblia nos da sabiduría. Salmo 19:7 dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma, lo que hablábamos anteriormente. El testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al Señor. O sea, en la Biblia es suficiente para todos los temas del hombre. Entonces, la Biblia podría decirse que es el primer libro interactivo del mundo. Exacto. Es como una realidad virtual. Sí, exacto. Cuando voy a la Biblia y veo que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ipso facto debe hacer un efecto en mí de preguntarme, ¿amo yo a mi prójimo como a mí mismo? Es decir, es el libro más virtual que ha existido en todo el universo, porque desde tanto tiempo atrás confronta a las personas para que se cuestionen y digan, ¿realmente estoy yo haciendo tal o cual cosa? Así que tremendo libro, el mejor libro del mundo entonces. Exacto, ese es el libro de los libros y los ataques que mucha gente tiene con la Biblia es precisamente por eso. O sea,
detrás el ser humano sin Dios es egoísta, es rebelde, no le interesan las cosas de Dios y quiere vivir, como decimos en buen dominicano, como un chivo sin ley, a lo loco. Entonces, cuando la Biblia nos confronta, entonces por eso, no lea la Biblia, que eso es de loco. Eso es un refrán que se usaba mucho antes, yo me acuerdo. Sí. Pero no es que quede de loco, lo que pasa es que la Biblia te confronta. Entonces, como no quiero ser confrontado, no, eso es de loco no. La Biblia sí es cierto que tiene temas que son profundos, pero los temas básicos que el ser humano tiene que saber son muy sencillos. Sí, 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 es son cierto. muy sencillos y muy lógicos y muy razonables también. Sí, Entonces, sí, sí. Eso es lo que sucede. Entonces, pero para mí, Josías, lo más impactante con el tema de la Biblia es que es el instrumento de regeneración del hombre. O sea, y los que somos cristianos hoy, pues eso es algo que no nos lo tienen que contar, porque nosotros lo hemos vivido. Entonces, hay una experiencia, hay una revelación personal que se da a través de la Biblia, que es experiencia que cada creyente ha tenido y que puede contar. Entonces, ¿qué fue lo que nos hizo a nosotros ser cristianos hoy? Que Dios usó el mensaje de la Biblia para eso. O sea, si nosotros no hubiésemos escuchado el mensaje de la Biblia, no hubiésemos podido nacer. Sí, porque sin duda el mismo Pablo dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, Julián, como tú mencionas, la Biblia tiene temas delicados en el sentido de que hay que como comer bien en la mañana y como sentarse y cogerse un vaso de jugo frío para poder entenderlos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos estudiar la Biblia? Es decir, ¿yo debería ir a un seminario para eso? ¿O hay algún método como que un mortal como yo pudiera aplicar para la Biblia? Porque tomando en consideración de que primero son 66 libros, entonces hay veces que uno como que no sabe por dónde empezar. Hay veces que uno empieza por los evangelios, pero después como que se complica, o bueno. Entonces, ¿cómo pudiéramos estudiar la Biblia? ¿Es necesario necesariamente ir a un instituto bíblico, a un seminario para esto? Bueno, no hay que ir a un seminario para entenderla, pero yo soy promotor del estudio formal de las escrituras. Ok, de estudio sistemático. Sistemático, o sea, ya sea un seminario, en una universidad teológica, o las iglesias, por ejemplo, tienen escuelas también de estudio de la Biblia. O sea, yo soy un partidario del estudio formal de las escrituras. Y eso no es solamente una persona que tenga un llamado al pastorado. Okay. Yo creo que cada persona que ama a Dios debe de procurar en la medida de sus posibilidades de hacer eso. Hoy, gracias al Señor, nosotros tenemos muchos medios, incluso a través de la internet, hay medios gratuitos, incluso para uno profundizar en temas de la Biblia, muchos recursos, muchas páginas. O sea, en ese sentido, nosotros estamos viviendo en la mejor época que podamos vivir, porque gracias a la tecnología que nosotros manejamos al día de hoy, nosotros, una biblioteca que puede abarcar una gran pared, lo tenemos a través de un software. Sí, lo tenemos a través de una biblioteca virtual. Y hay bibliotecas virtuales que incluso se compran, pero no cuestan tanto. Y ahí aparecen también algunas bibliotecas que pudieran ser gratuitas, que te dan material o páginas que te permiten eso. Entonces, soy promotor del estudio formal. Creo en eso, de ese estudio formal de las escrituras. Pero la realidad es que para entender la Biblia no hay una necesidad de ir a un seminario como tal. Lo que sí es importantísimo que usted forme parte de una iglesia que sea apegada a las escrituras. Así que el llanero solitarismo no va. No, eso no va, eso no ayuda. Yo creo que Dios tiene dones en su iglesia, o sea, personas que ha capacitado para poder instruirnos, que no tienen la inspiración de los escritores bíblicos, claro que no, pero sí son instrumentos. Dios ha dado pastores, Dios ha dado maestros, ha dado personas con la capacidad
de enseñar las escrituras. Una persona que quizá puede estar viendo este programa y diga, bueno, yo no soy cristiano, pero me interesaría acercarme a la Biblia. Dios nos da la iluminación. Yo soy fruto de eso. O sea, dentro de mi testimonio, una de las cosas que está en mi testimonio de vida es que Dios me atrajo, aunque usó medios, usó personas y demás, claro que sí. Pero algo que para mí fue muy céntrico fue que yo me puse a estudiar la Biblia. Okay. Leer la Biblia, y empecé a confrontar con la religión popular de donde yo vengo, o sea, hasta los 20 años, que ahí fue que me convertí, casi cumpliendo 20 años, 19, casi 20. Venía de la religión católica, pero yo leía la Biblia. En mi casa había una Biblia y yo me puse a leerla con un deseo de conocer más a Dios. Okay. Nadie me enseñó cómo leerla ni nada de eso. Yo iba a la Biblia, me ponía a leerla y puedo decir que Dios fue abriendo mi entendimiento. Y eso fue una de las herramientas que Dios usó para sacarme del estado. Y eso es importante. Yo creo que la Biblia, escuché una vez a alguien que dijo, y me gustó mucho, se le atribuye a Charles Spurgeon, esa frase, que la verdad es como un león. O sea, a un león, tú nada más, si tú quieres que él coma, suéltalo, él va a buscar su presa. O sea, y la verdad es como un león. Solamente suelta la verdad y la verdad se va a encargar de hacer la obra. Wow. Y la Biblia es la verdad, la palabra es la verdad. O sea que yo creo que cualquier persona que sea expuesta a la Biblia y que tenga un corazón humilde, un corazón con un deseo de realmente conocer a Dios, saber de Dios, el Señor se le va a revelar a su vida. Yo creo en eso bien. Entonces sería, tú abogas evidentemente por el tema de la sistematización de no aprender, es decir, tú invitas o sugieres que estudiemos, que vayamos a seminarios, a institutos, en la misma iglesia local, a los cursos que pueden darse. Eso sería como el ideal. El nivel número 2 sería la exposición voluntaria y decisiva a la palabra de Dios. Es decir, si Hebreos 12 es cierto, entonces solamente con la exposición debe haber un cambio en mi vida y debe haber una revelación de Dios, porque no es que Dios esté escondiendo para que no lo encuentren. Es decir, no es que Dios está, ay, me encontraron. No es así. Dios está, al contrario, Dios quiere que lo conozcamos. Entonces, con la exposición mínima a la palabra debe haber un cambio en mi vida. Entonces, lo que propones es, lo ideal es, vamos a estudiar, vamos a sistematizarlo. Hay recursos gratuitos, hay recursos de pagos de diferentes niveles que la persona puede acceder. Y si por alguna razón no puede hacerlo, digamos, porque tiene mucho trabajo, porque está complicado, por la razón que sea, el solo hecho de empezar a exponerse a la palabra debe hacer entonces el cambio en su vida y puede mostrarle más al Señor. Sí, y también para mí algo también que es muy importante es la iglesia donde la persona se congrega. ¿Sí? Wow, sí. Yo creo que yo escuché a un pastor, ahora se me fue cuál de ellos, de esos pastores que me gusta ver sus prédicas y eso, cuál fue que lo dijo, no lo recuerdo, pero hubo un pastor que dijo que si, por ejemplo, tú estás en una iglesia que es que lo que tú estás recibiendo no es el evangelio, no es una doctrina conforme a las escrituras, sal huyendo de ahí. Yo creo en eso, porque porque si hay algo con lo que uno no puede negociar, es con eso. O sea, uno no puede negociar con el alimento que está recibiendo de la palabra de Dios. O sea, porque los pastores son los maestros que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, la primera fuente de edificación, claro, totalmente de acuerdo. Entonces, un pastor que tenga líneas heréticas, líneas apóstatas, o sea, lo que yo estoy recibiendo me daña, es algo que no me hace bien, y yo estoy convencido de que la falsa doctrina, a la larga o a la corta, le hace daño al creyente. Sí, es cierto. Entonces, una iglesia donde se predique, donde haya integridad con las escrituras, es lo que nosotros debemos de buscar.
Y ahora, y en ese tiempo, Julián, donde cada vez se hace más difícil identificar eso, porque ahora con la apertura del conocimiento que hay por la era en que vivimos, hay iglesias que tienen herejías sutiles. Entonces tú a veces como que no sabes bien si eso no herejía. Y ahí entonces es que entra el tema de la confrontación individual. Es decir, debe haber una combinación de mi devoción individual y de yo tener un lugar donde yo congregarme, donde me puedan alimentar, porque Efesios plantea que Dios eligió apóstoles, profetas, etcétera, para que ellos edifiquen el cuerpo de Cristo. Entonces ya el apóstol hizo su trabajo y ya no existe ahora, el profeta también, ahora están el profeta, el pastor y el maestro y el evangelista, claro, que también está ahí, que están ahí para eso, pero que en esencia es la misma función, es explicar la palabra del Señor. Pero cuando yo voy, tengo que entonces tener un background conmigo, porque entonces voy a tener con qué confrontar y el pastor se puede equivocar un día, es decir, es un ser humano y puede fallar. Y si un día se equivoca, bueno, realmente el pastor dijo que Jesús, para poner un caso, tenía cabello rubio, pero no, él tiene realmente otro tipo de cabello. Uno va como que uno pudiera confrontar eso, ¿cierto? Claro, y hay temas, o sea, porque es como tú dices, o sea, puede que yo estoy convencido de que uno va creciendo en el Señor, pero ninguno de nosotros puede decir que todo lo que es el marco doctrinal del cristianismo estamos 100% en todo lo correcto. O sea, realmente uno no puede decirlo así. Ahora bien, sí hay cosas que son fundamentales, exactamente, que son importantísimas, porque hay asuntos de la vida que son triviales. Por ejemplo, sí, tú puedes tener una opinión de algo, yo puedo tener otra, y podemos convivir con eso, o sea, porque eso no es una herejía como tal, sino que son temas difíciles, donde podemos sacar conclusiones diferentes, y no son temas, como decimos, no son temas de salvación. No son temas... formas y no fondos, son formas. Exacto, exactamente. Entonces, uno puede quizás diferir con sus pastores. Si la diferencia que yo tengo con mis pastores son de cosas así, eso no es nada. Ahora bien, cuando el tema se da con doctrinas fundamentales, doctrinas básicas de la fe, fondo de la fe cristiana, no tanto la forma, entonces ahí sí hay un problema serio. Wow. Entonces, en esa parte ahí ya hay que, lo primero que uno debe de hacer es conversar con esos líderes, pero si ellos tienen su mentalidad, definitivamente son lugares donde uno no puede estar. Wow. Bueno, Julián, de verdad que ha sido un privilegio tenerte aquí. Yo como que me quedé con deseo de otros temas. No tratamos temas de cómo se hizo el canon y demás, que tenemos que tratarlo en otro momento porque ya el tiempo se nos ha acabado. Pero ha sido para mí un privilegio tenerte aquí. Ha sido muy, muy ilustrativo, muy, muy claro. Creo que podemos tener un fundamento claro de que la palabra de Dios es el libro más seguro que hay. Se escucha hasta orgulloso, pero realmente es que literalmente no hay un libro que soporte la evaluación que ha soportado la Biblia en el tiempo, no ahora, no. Es decir, la Biblia ha soportado todos los tipos de embates y todos los ha superado. Entonces, es literalmente el libro más válido, más seguro que existe y es nuestra fuente de salvación. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, Julián. Hermano, un gran abrazo para ti y la familia y de verdad que bueno saber de ti. Bueno. Gracias por invitarme. Bueno, muchísimas gracias por formar parte de este episodio de Raíces. Espero que este episodio haya sido de edificación y esperamos que ustedes sigan esta cuenta que vamos a dar más abajo. Así que síganos, suscríbanse y sigamos en Raíces, profesando la verdad de nuestra fe. Hasta la próxima. Bye, bye.